Bueno, gracias por volver. Vamos a la segunda parte de esta prédica, la que damos a llamar Por Él y para Él. Vamos a Colosenses. Colosenses, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no porque Él te abrió su corazón, por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, a causa de la esperanza de la vida eterna, de la cual ya habéis oído, por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nunca habla de sabiduría del mundo, siempre habla de la sabiduría de Dios. Por eso en las oraciones Él pide siempre esto, de que el pueblo de Dios no sea destruido por falta de conocimiento, que el pueblo de Dios adquiera conocimiento en oración, en la escritura, en la enseñanza de sus ancianos, en la comunión de los hermanos unos con otros, en las prácticas que tienen, porque la fe también consiste en ponerla en práctica, en acciones, porque son frutos del Espíritu Santo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis conforme es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, conforme a la potencia del Espíritu Santo que nos permita soportar cada prueba, que nos permita luchar contra nuestra carne, que nos permita ser verdaderos y no hipócritas. Para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Gozo, con alegría, dando gracias ¿a quién? Al Padre que nos hizo aptos, que nos permitió participar de la herencia en los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Estábamos en tinieblas. Alguien que está en tinieblas no le abre su corazón al que está en la luz. Lo aborrece. Los que son del mundo aborrecen a los que son de Dios. Porque los que son de Dios se manejan en rectitud y sus obras son hechas en la luz. Y las obras de él o de ella hechas en la luz muestran que las obras de las demás personas que se rigen según el mundo están hechas
en tinieblas y son perversas. La deficiencia de las obras del mundo se hacen evidentes cuando hay alguien que es hijo de Dios al lado, que hace las cosas con excelencia. No voy a hablar de mí, pero aquel que te contrate, si sos verdadero, se va a dar cuenta que las cosas que haces vos son superiores a las que hace el resto. Verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¡Ey! No te pienses que Dios es un hombre. ¿Sí? Él, Jesucristo, es la imagen, y cuando habla de imagen no dice la fisonomía, no seamos ignorantes en eso, la imagen del amor, el amor, lo que muestra Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre es en mí y yo soy en el Padre. Está hablando de sus obras, de sus actos, de cómo manejarse. Dios es espíritu. ¡Ey! Perfección, amor. Así debemos manejarnos nosotros. Por eso es que debemos conformarnos a la medida, a la estatura y a la imagen de Cristo. No es que debemos parecernos a Jesús en fisonomía, sino en el proceder, en el actuar. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¡Ey! No sabes todas las cosas que hay alrededor nuestro, que no podemos ver con estos ojos. Cosas que vibran tan alto que no las podemos ver. Que tal vez las puedas sentir, pero que no las puedes ver. A menos que seas apto por el Padre y se te revelen y las puedas ver. Porque en Él, porque en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vos, yo, los ángeles, los arcángeles, los vivos y los muertos, toda la creación del mundo fue creada por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dios, Jesús, nuestro Salvador, es la cabeza de nuestra iglesia. No soy yo, no sos vos, es Él. Y Él pone a quien quiere hoy acá enseñando y allá oyendo. Y mañana puede hacerlo a la inversa. No te jactes de que estás predicando, si sos predicador, predicadora, pastor, pastora, líder, cura. ¡Ey! Es Dios quien te puso ahí. Porque ninguna autoridad tendrías si no te fuere dada de lo alto. Ninguna autoridad, ninguna sabiduría tendrías, si es que tenés sabiduría, si no te hubiese sido dada de lo alto. No te jactes, como sé de la escritura. No. Sé humilde, sabiendo y entendiendo que aquel que tiene más se le dará. Pero aquel que no tiene lo que es de Dios, aquel que no tiene, aunque lo que crea tener, le será quitado.
Seamos sabios en esas enseñanzas, por favor. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, sea el primero, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, por medio de él y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, mediante el sacrificio, la muerte de Jesús, el pago con su sangre. Él reconcilia consigo al mundo, a los que son de él, del mundo. Claro está, las palabras de Jesús no eran del mundo, eran tuyos. Tuyos eran y me los diste. Padre, no te ruego por todo el mundo, sino te ruego por los que están en el mundo, que me vas a dar del mundo. Por estos que están en el mundo y por los que me vas a dar por medio de la predicación de ellos, de las buenas nuevas, de la verdad del Evangelio. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Cristo padeció en la cruz, murió, llevó nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz, el castigo de lo que merecemos por nuestras obras, nuestros actos, fue sobre él. Él pagó la muerte que vos tenías que vivir, que yo tenía que vivir en el fin de los tiempos. Cuando Él venga, la pagó Él. Él me libró de eso. Y ahora no vivo más yo, dice el apóstol Pablo. Lo que vivo, lo vivo en Cristo, por Él y para Él. Verso 23. Si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si permanecen en la verdad, si no permanecen en la verdad, no estamos hablando de ustedes, no estamos hablando de mí si no permanezco en la verdad. El día que el Señor venga, iremos a condenación. Ahora, me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo padecía persecuciones, azotes, cárceles, hambre, por causa de nosotros, por causa de Cristo. Yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre, dijo a Ananías cuando le iba a imponer las manos a Pablo. Instrumento preciado me es este. Tal vez te toque, tal vez nos toque padecer muchas cosas por su nombre. Oremos a Dios para que nos mantenga firmes hasta el final, para que nuestra fe no falte, para que no nos meta en tentación, Dios Padre. Verso 25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio
que había estado oculto desde los siglos y edades. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A todo el mundo? ¿A cualquier persona que agarre la Biblia? No. A sus santos. A sus santos. A quienes Dios quiso dar a conocer. A quienes Dios quiso dar a conocer. No que uno agarra y bueno, yo quiero conocer porque yo tengo mi propio mérito y yo voy a ser salvo porque quiero ser salvo. Mirá, si tenés eso en el corazón y vas a ser salvo, bueno, es porque Dios te lo puso. Y gloria a Dios. En algún momento te lo va a revelar. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre. ¡Hey! ¿Cómo ingresaste en Cristo? Aquel que te predicó te amonestó, no para pelearte, pero te amonestó, te hizo ver cuán pecaminoso es tu camino. O solamente te dijo, vení, hace una oración de fe, Cristo murió por vos, Él te va a solucionar todas las cosas. A quien anunciamos, verso 28, capítulo 1 de Colosenses, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría de Dios, no humana, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquel que no conoce la maldad que tiene, no teme a la ira de aquel que va a venir. Porque cree que está salvo. Cree que porque hizo una oración de fe, ya es salvo. Porque dice que cree en Cristo, ya es salvo. Porque dice que cree en la Virgen María, que bueno, nada que ver con esto. Pero porque dice que cree en la Virgen María, que es la mamá de Jesús. Así me lo enseñaron, así creo, soy salvo. Aparte, en el cielo está San Pedro, el apóstol Pedro, que tiene las llaves. Él abre la puerta ahí para que podamos entrar. Él está ahí en la puerta y dice, a ver, vos sí, vos no, vos sí, vos no, vos sí, vos no. No seamos ignorantes como tanta gente. Por favor. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría de Dios, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. El apóstol Pablo estaba todo el tiempo instruyendo, no solo a sí mismo en la escritura y en oración, sino instruyendo a todo aquel que Dios le ponía delante. Él trabajaba según la potencia del Espíritu de Dios que operaba en él, la cual actúa poderosamente en mí, decía. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, otra iglesia, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre de Cristo y de Cristo. Las riquezas de Dios son misterios. Oren, mediten, lean, pongan por obra hacer misericordia, piedad y fe. Y van a ir creciendo cada vez más, se van a fortalecer y van a entender cuál es la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios. Verso 3 del capítulo 2, Colosenses. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Porque, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo.
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, abundando en acciones, en obras que Él preparó de antemano en nosotros, en agradecimiento a esta salvación. De lo recibido de tu mano, te damos. En acciones de gracias debemos andar. ¿Qué te dio Dios? ¿Te dio sabiduría? ¿Te recibiste de gracia recibiste? Da de gracia. Enseñá a otros, no te lo guardes, compartilo, lleva luz a muchos. ¿Recibiste riquezas? Y Dios te dio un corazón dadivoso. Hacelo con pronta solicitud. De lo recibido de tu mano te damos. No tenés un corazón dadivoso, pero tenés riquezas. Pedile a Dios que te muestre cuál es su buena voluntad. Que querés ser un verdadero o una verdadera. Y Dios te va a dar un corazón apto para su obra. Dios te dio oído para oír, para sostener a otras personas, a otros creyentes que están pasando por pruebas. Bien, acudí a ellos. Según el don que Dios te haya dado, úsalo para la gloria de Dios. Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Conforme a los rudimientos del mundo, las primeras cosas, antes de que Cristo padezca, diezmos, ofrendas, fiestas solemnes, el sábado y tantas otras enseñanzas de hombres. Fíjense lo que dice. Miren, fíjense de dónde viene, cómo le viene diciendo, de la manera que recibieron a Cristo, permanezcan así en Él. Que nadie les venga a llenar la cabeza con cosas que si no hacen esto, están pecando, si no hacen lo otro, están pecando. Fíjense cómo le enseña. Dice, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, a las primeras cosas. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, no precisás otra cosa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vuestro cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Cristo, cuando somos bautizados en Cristo, cuando somos sellados por el Espíritu Santo, somos circuncidados de manera espiritual. Sepultados con Él en el bautismo. Cuando nos bautizamos, somos sepultados con Él en la inmersión de las aguas, en el cual también fuiste resucitados con Él. Cuando nos elevamos de las aguas, el apóstol Pablo enseña que el bautismo sobre las aguas es así. Cuando somos inmersos en las aguas, semejamos a la muerte de Cristo. Morimos a nuestra antigua vida. Y cuando nos elevamos de las aguas, somos renacidos con Cristo. Es para la conciencia de nuestra mente. Es como, ¿cómo decirlo? Es como una profesión de fe, verbal o física, para nuestra conciencia, para guardarlo en nuestro corazón, lo que representó, qué es lo que hizo Cristo por nosotros.
es para una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Entonces dice, verso 12, sepultados con Él en el bautismo, y en el cual también fuiste resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Cristo clavó en la cruz todos tus pecados pasados. De acá en más, tenés que vivir una vida conforme a la fe en Cristo Jesús. Que el poder de Dios actúe dentro tuyo y te lleve a una vida de agradecimiento a esta salvación. Conocer verdaderamente que por mi pecado yo debía morir. Cristo no debía morir en mi lugar, yo debo morir. Pero si Cristo murió por mí, si verdaderamente lo siento en mi corazón, si verdaderamente me deleito en la ley de Dios, si voy a la Escritura, ¡wow! Entonces sí, Cristo murió por mí. Y la vida que yo vivo ahora, la tengo que vivir para la gloria de Dios, en agradecimiento, con acciones de gracias, sabiendo que todo lo recibí de Él y de lo recibido de su mano le doy. En un diezmo, en una ofrenda, en una primicia. No, no seas necio, no seas necia. Si lo querés hacer, hacelo. Pero Dios no pide eso. Dios dice, den a Dios lo que es de Dios y a los hombres lo que es de los hombres. Si estás dando eso, es para los hombres. Dale a Dios lo que es de Dios. Pedile a Dios que te muestre qué es lo tuyo, qué debo darte a vos. Y Él te va a llevar, por ejemplo, a Isaías 58. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, escuchen lo que enseña Pablo, a ustedes que creyeron en Cristo, que son gentiles, no judíos, son gentiles, no judíos. ¿Qué van a venir a enseñarle una tradición de diezmo, de primicias, de ofrendas, de fiestas solemnes, del Sabbat? ¡Ey! Por favor, que el Espíritu de Dios les renueve la mente, que el poder del Espíritu Santo, de su sabiduría, les haga entender y puedan salir del error. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas o luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie los moleste en ninguna cuestión de cosas de hombres, sigue diciendo. Porque todo esto, a la verdad, tenía razón de culto, y aflicciones de la carne, y aflicciones en cuanto a lo que tengo. Pero ya vino Cristo. Ya fue crucificado, muerto y sepultado. Ya fue resucitado de entre los muertos y ascendido. Sean sensatos. Es nuestro culto racional. Es racional. Debemos pensar por medio de la sabiduría de Dios, razonarlo. No somos irracionales, somos razonables. Debemos razonar cuál es nuestro culto. Pero para eso debemos deleitarnos en la Escritura de Dios.
Entonces, la Escritura de Dios nos hará libres. Fíjense cómo sigue diciendo el capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Y cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces vosotros, ustedes, también serán manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso es idolatría, dice acá el apóstol Pablo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora, si ahora estás en Cristo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre, de la vieja mujer, con sus hechos. Despójense con todos sus hechos de la vida anterior. La vida anterior con todos sus hechos, quítenla de sus vidas. Y revístanse del nuevo hombre, de la nueva mujer, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Repito, revístanse del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, conforme al poder que actúa dentro nuestro, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mi pueblo no es destruido si tiene conocimiento. Pero aquel que no tiene conocimiento es destruido y es guiado por guías ciegos, perversos y malvados. Por favor, mediten en la Escritura. Y donde no hay... Revístanse del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora sí les sigo diciendo. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vístanse, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose los unos a los otros, perdonándose los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también perdónense los unos a los otros. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor. Y sobre todo esto que ya te dije anteriormente, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Porque si no tenés el amor de Dios en tu corazón y en tu mente, de nada sirve todo lo anterior. Si lo haces solo por obediencia, bueno, tengo que perdonarlo, perdono porque tengo que perdonar. Te digo que en verdad en tu corazón no lo perdonaste. Bueno, ayudo porque tengo que ayudar, porque si no ayudo voy a ser condenado. Te digo que si no lo hiciste con solicitud pronta de corazón y con el verdadero amor de asistir a un hermano, de amar a tu prójimo como a vos mismo, entonces no tenés recompensa en los cielos. No lo hiciste para Dios. Bueno, voy a llevar el diezmo porque
ahí Malaquías dice que si no diezmo le robo a Dios. Den a Dios lo que es de Dios y a los hombres lo que es de los hombres. Sean verdaderos, escudriñen la Escritura. No los puede salvar su pastor si es verdadero. No los puede salvar una prédica, por más verdad que haya en ella. La salvación es personal. Y requiere de sacrificio. Cristo se sacrificó por vos. No endurezcas tu corazón. Si es que hoy te está llamando y acudí a Cristo. Pero ya estoy en la iglesia, me podés decir vos. No estás. No estás. En la verdadera iglesia no estás. Estás en una iglesia, en una congregación que predican a un Cristo diluido, pero no conocen al Señor de las luces, no conocen a Dios Padre, no conocen a Jesucristo, no conocen al Espíritu Santo, no conocen la sabiduría de Dios. Si estás en una posición así, no endurezcas tu corazón. Si ya conociste verdaderamente a Dios, si Dios ya se te presentó, si verdaderamente estás caminando una vida correcta en Dios, si verdaderamente perdonás y pedís perdón, si verdaderamente asistís al necesitado, entonces hacelo aún con más fervor y no tengas miedo. No tengas miedo. Dios está con vos. Y más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No te va a hacer faltar nada. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios, no la paz del mundo, y la paz de Dios, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos, sean agradecidos de todo lo que Dios les da, de todo lo que tienen. Sean agradecidos de que Dios los salvó. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesús. Y todo lo que hagan, sea de palabra o sea de obra, háganlo en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre en nombre de Cristo, en nombre de Jesús. Miren, no se cansen de hacer el bien. No envidien a aquellos que hacen el mal y prosperan. No se cansen de hacer el bien. Porque hay muchos que hacen el bien y padecen la necesidad. No te canses de hacer el bien, porque Dios te va a recompensar. Tal vez estés pasando por una prueba. Dios te va a recompensar. No te canses de soltar una y otra vez a las personas que te hacen daño. Soltalas una y otra vez, por más que insistan de maneras insólitas de llegar a vos y hacerte daño. Perdonalas, soltalas. Ora a Dios para que los aparte de tu vida y no te molesten más. No los maldigas,
Pero orá a Dios para que los aparte de tu vida y no te molesten más. Para que no te quiten la paz y la tranquilidad. Y Dios va a encontrar la manera de quitarlos. Vos solamente hacé como que ya no están delante tuyo. Si te los cruzás, pensá que ya no están delante tuyo. Si te hablan y te molestan dentro tuyo, perdónalos, Padre. No saben lo que hacen. Pero vos ya poné en tu mente y en tu corazón que ya no están delante tuyo. Que ya Dios buscó la manera y la forma de quitarlos de delante tuyo. Y si en algún momento Dios trae mal sobre sus cabezas, hey, no te alegres. No sea que tu Dios, nuestro Dios, lo mire con desagrado, tu gesto, y quite la aflicción de tu enemigo. Hey, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aquel que te hace el mal, aquella que te hace el mal, no le desees el mal. Dios dará el pago a cada quien según su obra, en el día de la ira. Pero también en este tiempo, Dios castiga. Eso lo he visto, eso lo sé. Y seguramente vos también. Porque seguramente vos también habrás hecho daño a alguien y has recibido el pago en la justa medida. Aprende de ello y camina bien el resto que te quede por vivir. Sé luz para el mundo, porque siendo luz para el resto, la gloria, la paz, la benignidad de Dios va a venir sobre tu vida. No pretendas que te sigan, no pretendas que te agradezcan, no pretendas que te devuelvan. Y entonces vas a tener tu tesoro en el cielo. No toques trompeta cuando ayudás a alguien. Si enseñás la escritura, enseñá, que te tomen como ejemplo para poder dar, para poder ayudar, para poder perdonar, para poder, en fin, hacer todo lo bueno. Todo lo que viene de Dios es lo bueno que vos hacés. Todo te lo está dando Dios. Siervos inútiles somos. Humillate y Dios te va a exaltar. Yo no sé en qué momento estás pasando de tu vida, pero sé que seguramente algunas de las cosas que he hablado te resuenan. Quiero que sepas una última. No hay nada que hayas hecho que Dios no sea capaz de perdonar. Lo único que no te podría perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero después, Dios ha pasado los tiempos de tu ignorancia, de tu perversidad, y manda a todos los hombres, a todo género humano, que se arrepientan en todo lugar y crean en Jesucristo. Oren a Dios y Dios les envíe el Espíritu Santo. Señor, te doy gracias por esta nueva oportunidad que me diste para predicar tu palabra. Te doy gracias por asistirme, Señor, en cada momento, y te pido perdón si en algunas cosas te fallo. Yo también estoy creciendo, Padre, y a medida que me vas dando, voy tratando de dar. A medida que me vas enseñando, voy tratando de enseñar. Te pido, Señor, que si hay alguien que hoy ha oído tu palabra por primera vez de parte mía, que no la deseche. Te pido que pongas en su corazón, Señor, el querer buscar más de tu palabra.
que tome lo que le prediqué, que lo lleve a la Biblia y que trate de desmentirlo. Y mientras lo hace, se dará cuenta que no hay mentira en mis palabras, que no busco mi gloria, sino que solamente busco la tuya, y busco salvar mi alma el día en que Jesús vuelva. Y así también busco salvar las almas de aquellos que me oyen. Padre, te pido que donde está Cristo, estemos también nosotros. Si estamos errando en algo, Señor, corrige nuestros pasos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te pido que perdones a todos los pastores, curas, líderes que están predicando mentira. No saben lo que hacen. No les tengas en cuenta este pecado, Señor. Y te ruego que los llames a Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Dios los bendiga. Que tengan un día hermoso.